Mi hijastra me ignoró en su boda, quiero que mi padre de sangre me lleve al altar, tú no, y me reemplazó después de haber estado para ella en toda su vida, pero cuando tuvo que pagar, le dije, dile a tu padre de sangre que pague, ahora me ruega ayuda. Llevo más de 20 años casado con mi esposa Claudia. Cuando la conocí, ella era madre soltera de una niña de 5 años llamada Paula. Paula era una pequeña de ojos brillantes, curiosa, con una risa que podía iluminar una habitación. La primera vez que la vi, estaba persiguiendo un avión de papel en el parque, sosteniendo fuerte la mano de Claudia mientras caminaban hacia mí. Algo en ese momento me dijo que ellas eran mi futuro. Desde el principio, Claudia fue sincera sobre su pasado. El padre biológico de Paula, Felipe, siempre había sido poco confiable, lleno de promesas vacías, apariciones fugaces, llamaba en los cumpleaños, dejaba regalos baratos, luego desaparecía otra vez. Paula siempre se emocionaba cuando él aparecía, aunque Claudia intentaba manejar sus expectativas. Cuando Claudia y yo nos pusimos serios, ella dejó claro que Paula era su prioridad, lo acepté de todo corazón, lo que no esperaba era cuánto llegaría a amarla. No fue inmediato, pero con el tiempo, cada te quiero, papá, cada pequeño dibujo con mi nombre mal escrito me conquistaron. Estuve ahí cuando aprendió a andar en bicicleta tras innumerables caídas, rodillas raspadas. Estuve ahí cuando tuvo fiebre alta en medio de la noche, sosteniéndola mientras Claudia corría por un termómetro. Cuando tuvo su primer recital escolar, la ayudé a practicar su poema hasta que lo sabía de memoria. El gran día, temblaba detrás del telón, pero encontró mis ojos entre la multitud antes de empezar, buscando la seguridad de que yo estaba ahí. Siempre lo estuve. Felipe, por otro lado, era solo un personaje secundario, hacía grandes promesas, el próximo verano te llevaré a la playa o te compraré esa bicicleta que quieres, pero nunca cumplía. Paula solía llorar cuando esas promesas se deshacían, yo siempre recogía los pedazos. Nunca quise ser la razón por la que perdiera la fe en su padre. A medida que crecía, nuestro vínculo solo se fortalecía. Yo era quien iba a las reuniones escolares, la ayudaba a elegir su vestido de graduación, la animaba desde las gradas en sus partidos, me llamaba papá, aunque no era su padre de sangre, sabía que lo decía en serio. Por eso, lo que pasó después me destrozó. Cuando Paula fue a la universidad, la apoyé sin dudarlo. Cubrí la mayor parte de su matrícula, libros, incluso el alquiler de su pequeño apartamento. Fue un sacrificio financiero, pero no me importó, quería que tuviera las oportunidades que yo nunca tuve. Felipe, como siempre, seguía siendo inconsistente, llamaba a veces para decir, tu papá está orgulloso de ti, pero nunca contribuía económicamente ni desempeñaba un papel activo en su vida. Cuando Paula se graduó, corrió hacia mí después de la ceremonia, con lágrimas en los ojos, gracias, papá, por todo, no lo habría logrado sin ti. En ese momento, cada sacrificio valió la pena. Así que cuando Paula anunció su boda con Christian, estaba genuinamente emocionado, imaginé llevarla al altar, un momento simbólico que reflejaba todo lo que habíamos pasado. Nunca lo dije en voz alta, pero asumí que ese honor sería mío. Después de todo, había estado ahí en cada hito. Las semanas previas a la boda estuvieron llenas de emoción. Paula hablaba de su vestido, las flores, la música. Como siempre, ofrecí mi apoyo, pagando parte de la recepción, contribuyendo con su vestido, cubriendo costos extras. No esperaba nada a cambio, solo ser reconocido como una parte importante de su día. Entonces llegó la invitación, la abrí con una sonrisa, esperando ver mi nombre en un lugar especial. En cambio, era solo una lista formal de invitados, mi nombre no estaba en ningún lugar significativo. Peor aún, Paula había elegido a Felipe para llevarla al altar. Al principio pensé que era un error, pero cuando le pregunté al respecto, su respuesta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Solo hay un padre biológico, siempre quise darle este momento. No puedo describir cómo me sentí, años de amor, sacrificios, esfuerzo descartados como si no significaran nada, pero lo peor no fue su elección, sino lo despreocupadamente que lo dijo, como si nunca se le hubiera ocurrido elegirme a mí. El día de su boda fue uno de los más humillantes de mi vida. Llegué temprano, con un traje que había mandado a hacer para la ocasión, me senté en silencio entre los invitados, vi como todas las miradas estaban puestas en Felipe llevando a Paula al altar. Durante los discursos, esperé, deseando que alguien me mencionara, nadie lo hizo. Era invisible. Algo dentro de mí se rompió ese día, la parte de mí que siempre había estado dispuesta a sacrificarse simplemente se apagó, no lo sabía aún, pero ese momento marcó el inicio de un cambio que lo alteraría todo. Ver a Paula caminar al altar del brazo de Felipe quedó grabado en mi memoria. Estaba radiante, como cualquier novia debería estarlo, pero para mí, la imagen estaba llena de amargura.
no porque no quisiera que estuviera feliz, sino porque en ese instante me di cuenta de que era prescindible para ella. La semana después de la boda, Paula y Christian se fueron a una luna de miel de lujo, un resort frente a la playa con vistas impresionantes, comodidades de primera. No pregunté mucho al respecto, no podía obligarme a hablar de algo que marcaba el punto de quiebre en nuestra relación. Lo que no esperaba fue lo que pasó cuando Paula regresó. Apenas tuvo tiempo de deshacer las maletas antes de llamarme. Su tono era ligero, como si nada hubiera pasado. Habló emocionada de las playas, de la cena sorpresa que Christian planeó bajo las estrellas. Escuché en silencio, respondiendo con respuestas cortas, luchando por mantener la compostura. Entonces, la conversación tomó el giro que debería haber visto venir. Papá, dijo, esa palabra familiar cortándome más profundo de lo que quería admitir. Necesito un favor. Hubo algunos gastos inesperados en la luna de miel. Nos falta un poco de dinero. ¿Podrías ayudarnos a cubrir el costo? Por un momento, me quedé sin palabras. La forma en que lo pidió, tan casual, tan segura, como si simplemente esperara que dijera que sí, como siempre lo había hecho. Yo era el que arreglaba las cosas, el que proveía, el que sacrificaba por ella sin cuestionar. Pero esta vez, algo en mí se negó. Tal vez fue orgullo herido o tal vez el peso de años de ser pasado por alto. Solo sé que, por primera vez, no me sentí obligado a decir que sí. Lo siento, Paula, dije, manteniendo mi voz firme aunque mi corazón latía con fuerza. No puedo ayudarte esta vez. Silencio. Podía imaginar la confusión en su rostro. Pero siempre has ayudado antes, dijo finalmente, con incredulidad en su voz. Respiré hondo. Tal vez deberías preguntarle a Felipe. Él es tu verdadero padre, ¿no? Quizás él pueda ayudar. Otro largo silencio, luego un tranquilo entiendo, colgó, sin discusión, sin enojo, solo un final abrupto que dejó un espacio vacío en mi pecho. Más tarde, Claudia me confrontó, me llamó cruel, dijo que no podía abandonar a Paula cuando me necesitaba. Le dije que no se trataba de dinero, sino de respeto. Estuve ahí para ella por más de 20 años. Claudia, cuando tuvo la chance de reconocerlo, eligió actuar como si no fuera suficiente. No puedo seguir siendo su plan B cada vez que las cosas no salen como quiere. Claudia no entendió. Para ella, la sangre siempre venía primero, incluso cuando esa sangre no había hecho más que promesas vacías. La conversación terminó en silencio, pero algo entre nosotros cambió. Un muro invisible se formó donde nunca había habido uno antes. Paula no me ha contactado desde esa llamada. Claudia me dijo que Christian estaba molesto conmigo por abandonar a Paula en un momento difícil. Aparentemente, Felipe, como era de esperarse, había desaparecido, sin llamadas, sin mensajes, nada. Supongo que Paula finalmente estaba viendo la verdad, pero eso no cambiaba lo que había hecho ni cómo me había hecho sentir. Esa noche, solo en la sala, repasé cada momento en que estuve ahí para Paula. Cada vez que sonrió, me llamó papá, me di cuenta de algo. Siempre creí que ese título era una elección, un reconocimiento de que había ganado mi lugar en su vida. Pero ahora me preguntaba si solo era una palabra conveniente para ella, algo que decía cuando le beneficiaba. No sé si alguna vez podré superar esto, pero una cosa es segura, esta vez no seré yo quien siga dando, porque honestamente, no creo que me quede nada más que dar. Actualización 1. Han pasado 3 meses desde la boda. A pesar de mis esfuerzos por mantenerme distante, el drama sigue encontrándome. Claudia constantemente intenta arreglar las cosas entre Paula y yo, mirándome con esa mezcla de decepción, súplica, como si esperara que cediera, volviera a ser el hombre que nunca decía que no. Pero lo que ella no entiende, o se niega a aceptar, es que algo dentro de mí cambió ese día. No puedo simplemente volver a como eran las cosas. Desde la llamada donde me negué a pagar la luna de miel de Paula, nuestra relación se ha desvanecido por completo. No se ha comunicado conmigo, aunque al principio eso dolió. Ahora se siente como un alivio, no más peticiones de dinero disfrazadas de charlas casuales. Sin embargo, lo que me sorprendió fue lo rápido que comenzaron los problemas en su matrimonio. Claudia, por supuesto, seguía en contacto constante con Paula. Lo mencionó casualmente durante la cena una noche. Paula y Christian están teniendo problemas financieros, suspiró dramáticamente. Christian perdió su trabajo, están teniendo dificultades para pagar el alquiler. Seguí comiendo, ya sabiendo a dónde iba esto. Claudia insistió. ¿No crees que deberíamos ayudarlos? Después de todo, es nuestra hija. Dejé el tenedor, respiré hondo. Ya no soy su padre, Claudia. Según Paula, ese papel le pertenece a Felipe, así que, si necesita ayuda, debería pedírselo a él. Claudia me miró como si hubiera dicho algo imperdonable. ¿Cómo puedes ser tan frío? Siempre ha contado contigo, no puedes darle la espalda ahora. Solté una risa amarga. Frío es lo que ella me hizo en su boda.
porque así es exactamente como me sentí, frío, invisible, como si nunca hubiera pasado 2 décadas siendo el que estaba ahí para ella. Si Felipe es su padre para los grandes momentos, entonces también puede serlo en los difíciles. Eso terminó la conversación. Claudia se levantó furiosa, llevándose su plato al fregadero. Esa noche dormimos en silencio, dándonos la espalda. Dolió que esto afectara nuestra relación, pero no podía seguir siendo el hombre que daba sin recibir nada a cambio. A pesar de todo, Paula no tardó en contactarme, aunque no directamente. Una semana después recibí un mensaje de Christian, corto pero cargado de desesperación. Hola, soy Christian, el esposo de Paula. Necesito hablar contigo sobre algo importante. ¿Tienes tiempo? No respondí de inmediato, dejé que el mensaje reposara ahí, un recordatorio de cuánto habían cambiado las cosas. Lo leí una y otra vez, sabiendo exactamente qué quería. Dinero, siempre era dinero. Finalmente, decidí escucharlo, no tenía nada que perder. Nos encontramos en una cafetería local. Christian ya estaba ahí, tamborileando nervioso con el pie, mirando un café intacto. Me senté sin decir palabra, esperando que hablara primero. Gracias por venir, dijo finalmente, aunque su tono carecía de sinceridad, se sentía más como una obligación. Sé que las cosas han estado tensas entre tú y Paula. Pero estamos pasando por un momento difícil, pensé que tal vez podrías ayudar. Ahí estaba, la inevitable petición. Mantuve mi rostro neutral. ¿Qué necesitan?, pregunté, aunque ya lo sabía. Christian suspiró, mirando su café como si buscara las palabras correctas. Paula y yo hemos estado luchando financieramente desde la luna de miel. Perdí mi trabajo recientemente, ahora estamos atrasados con el alquiler. Si no pagamos en 2 semanas, nos desalojarán. Asentí lentamente, dejando que sus palabras calaran antes de hacer la única pregunta que claramente no esperaba. ¿Han hablado con Felipe? Christian levantó la vista, confundido. Felipe, no hemos hablado con él. Paula pensó, bueno, que tú podrías ayudar, siempre has estado ahí para ella. Sonreí, pero no fue una sonrisa amable, fue amarga, irónica. Exactamente, dije, inclinándome hacia adelante, y sin embargo, cuando tuvo que elegir, escogió a Felipe, así que no, Christian. No voy a ayudar esta vez. Tal vez sea hora de que Felipe finalmente dé un paso al frente por una vez. Christian intentó discutir, diciendo que no sería justo si los desalojaran, que esto no era solo por Paula, sino también por él. Levanté una mano para detenerlo. Esta conversación terminó, dije con firmeza, les deseo lo mejor a ambos, pero no puedo seguir resolviendo sus problemas. Me levanté, dejándolo solo con su café frío, su frustración. Cuando llegué a casa, Claudia me esperaba, como si ya supiera qué había pasado. No le di detalles, no los necesitaba, podía ver que me había negado a ayudar. Desde entonces, Paula y Christian han dejado de intentarlo. Claudia sigue molesta, aunque ha dejado de presionarme para que ceda, pero algo me dice que esto no ha terminado. Cuando un castillo se derrumba, siempre hay más escombros por venir. Actualización 2. Han pasado 6 meses desde la boda. Para ser honesto, estos meses han sido extrañamente liberadores. Me he mantenido firme en mi decisión de no involucrarme en los problemas de Paula y Christian, aunque eso ha significado lidiar con el resentimiento constante de Claudia. No lo dice directamente, pero lo veo en sus ojos. Todavía no me ha perdonado por lo que ella ve como una traición, sin importar cuántas veces le explique que esto no es sobre dinero, sino sobre respeto. Ella no lo entiende o se niega a aceptarlo. Pero la distancia entre Paula y yo ha traído un alivio inesperado. Por primera vez en años, estoy libre del peso de ser siempre el que sostiene todo. He comenzado a enfocarme en mí mismo otra vez, retomé pasatiempos antiguos como la carpintería, pasé más tiempo con amigos, cosas que había descuidado por demasiado tiempo. Al principio me sentí culpable por tomar este espacio para mí, pero ahora lo veo como necesario. Aún así, el drama no ha parado. Hace unas semanas, Claudia me contó que Paula y Christian finalmente fueron desalojados. No pudieron reunir suficiente dinero para ponerse al día con el alquiler. Su casero se quedó sin paciencia. Ahora están viviendo con la madre de Christian en un apartamento pequeño, apenas suficiente espacio para 2 personas. Mucho menos para una pareja casada. Claudia estaba furiosa cuando me lo dijo. Esto no habría pasado si los hubieras ayudado, dijo, su tono lleno de la hora familiar reproche. No me molesté en responder, no importaba qué dijera. Claudia siempre me vería como el villano por cualquier dificultad que enfrentara Paula. Lo que no entiende es que, en el fondo, sé que hice lo correcto. Paula eligió apartarme. Ahora está enfrentando las consecuencias de esas decisiones. La ironía, según Claudia, es que Felipe ha estado completamente ausente en todo esto. Ni siquiera respondió cuando Paula le pidió ayuda. No es sorprendente, ha sido poco confiable toda su vida.
pero me parece interesante, después de todo el esfuerzo que Paula puso en colocarlo en un pedestal, no está por ningún lado cuando realmente lo necesita. Hace unos días, mientras Claudia cocinaba la cena, me dijo algo que casi me hizo reír en voz alta. Paula dice que Felipe prometió ayudarla a encontrar un nuevo lugar para vivir, pero todavía no ha cumplido. Dice que está esperando a que sus finanzas se estabilicen. Levanté una ceja, mirándola con incredulidad, y Paula todavía le cree. Después de una vida de promesas rotas, ¿todavía le cree?, pregunté, no con enojo, sino con genuina curiosidad. Claudia suspiró, mirándome con tristeza. Es su padre, dijo simplemente, como si eso lo explicara todo. Esa conversación se quedó en mi mente. Por años intenté llenar el vacío que Felipe dejó en la vida de Paula, pero ahora me preguntaba, ¿había sido todo en vano? Tal vez para ella la biología siempre importó más que las acciones, tal vez nunca estuve compitiendo con la presencia de Felipe, sino con el simple hecho de que él existía. Hace una semana, Paula finalmente se comunicó conmigo, sorprendentemente, no fue sobre dinero, envió un mensaje pidiéndome que nos encontráramos, diciendo que quería hablar. Dudé mucho antes de responder, pero al final la curiosidad ganó. Nos encontramos en un parque al que solíamos ir cuando era pequeña. Paula ya estaba ahí, sentada en un banco, jugueteando nerviosamente con sus manos. Cuando me acerqué, se puso de pie, me dio un abrazo vacilante, uno que no se sintió genuino, pero lo acepté. Por cortesía. Por unos minutos nos sentamos en un silencio incómodo, luego ella comenzó a hablar, pero no sobre por qué me había llamado. En cambio, habló de lo difícil que era vivir con la madre de Christian, la tensión en su matrimonio, cuánto extrañaba tener su propio espacio. Escuché sin interrumpir, podía ver que tenía mucho que descargar. Entonces, finalmente llegó al punto. Papá, dijo, una palabra que solía significar tanto para mí pero que ahora sonaba vacía. Sé que te he decepcionado, sé que la boda te dolió, no creo que me diera cuenta de cuánto hasta que fue demasiado tarde. Esperé, dejándola continuar. Dentro de mí sentía una mezcla de emociones, incredulidad, tristeza, un resentimiento persistente. Paula respiró hondo antes de añadir, solo quiero decir que lo siento por cómo resultaron las cosas, nunca quise hacerte sentir reemplazado, pero lo hiciste. Respondí con calma pero con firmeza, y no solo en la boda. Paula, cada vez que ignoraste todo lo que hice por ti, cada vez que elegiste ver a Felipe como algo que nunca fue. Dices que no querías que me sintiera reemplazado, pero honestamente, no creo que alguna vez haya estado en ese lugar para empezar. Paula bajó la mirada, visiblemente afectada por mis palabras. Tal vez esperaba que simplemente aceptara su disculpa, volviéramos a como eran las cosas antes, pero eso ya no era posible. Algunas cosas, una vez rotas, no se pueden reparar. La conversación terminó poco después. Al despedirnos, me dijo que esperaba que pudiéramos reconstruir nuestra relación con el tiempo. No respondí, no porque no quisiera que pasara, sino porque no estaba seguro de que fuera posible. Paula no solo me rompió el corazón, destrozó algo más profundo, mi confianza en ella. Actualización 3. Hice algo que ni Claudia ni Paula me perdonarán jamás. Honestamente, no sé si debería siquiera pedir perdón. En el último año, desde la boda, mi relación con Claudia se ha desmoronado más allá de lo que jamás imaginé posible. Lo que comenzó como una distancia emocional se convirtió en un abismo infranqueable. El amor, el vínculo, incluso el respeto que una vez compartimos, parecen haber desaparecido. Todavía compartimos una casa, pero no una vida. Desde la boda no ha habido intimidad. Al principio pensé que era temporal, un resultado del estrés, pero a medida que pasaron los meses, me di cuenta de que Claudia no solo estaba molesta, estaba resentida. Me culpaba por el sufrimiento de Paula. Ese resentimiento se filtró en cada parte de nuestro matrimonio. Las noches que antes pasábamos hablando o viendo películas ahora están llenas de silencio. Cada vez que intento acercarme, ella se aleja, construyendo un muro entre nosotros. En medio de ese vacío, alguien más entró en mi vida. Lina, la mejor amiga de Claudia. Ella siempre había estado cerca, la tía divertida de Paula, trayendo regalos extravagantes, contando historias graciosas. Pero después de la boda, algo cambió. Empezó a llamar más, a interesarse por mí. Al principio pensé que intentaba ayudar a arreglar las cosas entre Claudia y yo, pero con el tiempo me di cuenta de que era más que eso. Lina fue la única persona que realmente me escuchó. Me dijo lo que nadie más había dicho, que tenía razón, que mis sentimientos eran válidos, que me habían tratado injustamente, que Claudia estaba siendo injusta conmigo. Nuestras conversaciones se convirtieron en algo que esperaba con ansias. Ella no me veía como el villano de esta historia. No diré que esto fue planeado, porque no lo fue, simplemente pasó, como un río que encuentra un nuevo camino.
Una noche, después de otra larga charla, nos sentamos en silencio, mirándonos, habíamos hablado de todo, como me sentía invisible en mi propia casa, como Claudia se había vuelto fría, como mi vida parecía desmoronarse. Entonces, de la nada, Lina tomó mi mano, dijo algo que me dejó sin palabras: mereces estar feliz, ellas no te están dejando. No sé qué me hizo inclinarme hacia ella, su voz, la forma en que me miraba, pero lo siguiente que supe fue que la estaba besando. Ella no se apartó. Esa noche no volví a casa, pasé las horas con Lina, hablando, riendo, dejando que meses de emociones reprimidas finalmente salieran a la superficie. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí visto, me sentí querido, más importante aún, me sentí entendido. Sé que lo que estoy haciendo está mal, pero no me arrepiento. Lina ha sido mi escape, alguien que realmente me ve. Encontré con ella lo que perdí con Claudia: conexión. Claudia sospecha algo, me observa cuando llego tarde a casa o salgo a responder mensajes, pero no me ha confrontado. Lina también lucha con la culpa, pero ninguno de los dos se arrepiente de lo que hemos hecho. Sé que esto no puede durar. Cuando Claudia lo descubra, no habrá vuelta atrás, pero por ahora, no me siento tan solo. Actualización final. Han pasado 2 años, mirando hacia atrás, se siente como una tormenta lejana, pero sus cicatrices permanecen. He reconstruido mi vida, aunque no sé si alguna vez podré deshacer el daño. Claudia y Paula me sacaron de sus vidas por completo, de alguna manera, me liberaron. Cuando finalmente confesé, la reacción de Claudia fue incluso más intensa de lo que había imaginado. Me confrontó antes de que pudiera hablar. ¿Qué es esto? He visto cómo has cambiado. Dime la verdad. Solté. Lina y yo hemos estado viéndonos. Ella estuvo ahí para mí cuando nadie más lo estuvo. El rostro de Claudia pasó de la sorpresa a la furia. Entonces vinieron las palabras que aún me persiguen. Entonces todo lo que construimos, no significó nada para ti. Me quedé ahí, sin palabras. Todo lo que había hecho fue para mantener a mi familia unida, pero había fallado. Claudia, dije, con la voz temblorosa, mientras tú intentabas salvar a Paula, yo me perdí. Ni siquiera lo viste. Gritó tan fuerte que dolió. Lo que has hecho es imperdonable. ¿Cómo pudiste destruir a nuestra familia? Paula entró, ya lo sabía, su voz era hielo. Pensé que eras mejor que esto, pero nunca te importó, ¿verdad? Solo querías ser el héroe. Mira lo que has hecho. Eso no es cierto, dije, temblando. Tú me alejaste, elegiste a Felipe. Cuando necesitabas algo, yo solo debía arreglarlo, pero cuando te di todo, nunca fue suficiente, ¿verdad? Fue suficiente, gritó Claudia. Eso no justifica esta traición. Clara, déjalo ir. Así, me dijeron que me fuera, que nunca las contactara de nuevo. Dolió, pero al mismo tiempo sentí alivio. No quedaba nada que salvar. Me mudé a un pequeño apartamento. El proceso de divorcio fue agotador, pero el verdadero dolor no fue la batalla legal, fue saber que la vida que construí se había ido. A través de todo, Lina estuvo ahí, mi consuelo, mi motivación. No excusó mis errores, pero tampoco me juzgó. Meses después, mientras finalmente estaba recomponiendo mi vida, recibí un mensaje de Paula: papá, sé que te lastimé, sé que te fallé, pero siempre serás mi padre. Lo siento, sé que las cosas nunca serán iguales, pero siempre te amaré. No respondí de inmediato, las heridas aún eran demasiado profundas. Tal vez algún día encuentre paz, pero por ahora, estoy avanzando, sin importar lo que haya dejado atrás. Suscríbete para más historias diarias.